Me da cosita interrumpir el silencio. Un anciano en mi iglesia de niño, que había sido pastor, Samuel, decía siempre, cuando había mucha, de la iglesia donde me crié, bueno, de las cuales venimos varios de ahí, siempre había muchos nenes, muchos chiquitos, y a veces había momentos que era un barullo. Bueno, ¿qué va a hacer? Y la gente se quejaba que había mucho. Sí, bueno, en cierto sentido sí. Y él decía, después en la junta de iglesia, cuando se trataba de esos temas, decía, hermano, decía, los lugares más silenciosos son los cementerios, decía, ¿no? Ahí no hay nadie molesta. Es bastante. Si hay ruido, porque hay vida, ¿qué va a hacer? Pero bueno, qué lindo que estemos de vuelta, ya empezando a terminar estos 10 días. Sábado también, que mejor todavía, ¿no? Que mejor todavía, mejor aún. Así que bueno, vamos a arrancar dando la bienvenida más calurosa. Basta de cordiales. No, estoy harto de cordial bienvenida, ¿no? Me suena a acuerdo. No, bienvenidos todos y a la casa de Dios en este día hermoso, esta semana bárbara. Y bueno, como parte de nuestra dedicación, nuestro amor a Dios es la alabanza, no hay ningún lugar a dudas, y una de las tantas formas de alabar es con el canto, así que lo vamos a hacer con ganas. El tema que estamos cantando en la semana, el Espíritu de Dios está en este lugar, así que cantémoslo con ganas. Querido Padre, gracias Señor por la gran bendición que tenemos de poder estar acá nuevamente. Gracias también porque nos estás regalando un nuevo sábado y qué mejor Señor que comenzarlo así arrodillados, pidiendo que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo esté en nosotros y Señor que Él nos dirija, que ponga tu voluntad también en nosotros. Gracias Señor por las bendiciones de toda esta semana. Y ahora Señor, en este momento queremos pedirte que abras nuestros oídos, que nos hagas dóciles para que estemos dispuestos a escucharte, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que nos das y porque tu gran amor está cada día con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo lo que nos das. Amén. Amén. La gran comisión, creo que la podemos decir de memoria, ¿no? Ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, por campañas de evangelización a nivel mundial, satelital, internet, revienten las redes. No, por testimonio. Y si hay algo que hace Dios en nosotros, por nosotros, impulsado por el Espíritu Santo, es justamente el testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿De lo que sabemos? Sí. Pero creo que más que nada lo que Dios hace en nosotros. Es simplemente eso, ser testigo de lo que Dios hace en mí. Así que hoy vamos a escuchar, como venimos escuchando,
esta semana un testimonio más. En el año 77, calculo yo más o menos, mi mamá conoció la iglesia, ¿no? Tomó estudios bíblicos, empezó a asistir a la iglesia y demás. Y en el año 78 se bautizó, 77, 78 se bautizó. Y lo sé porque siempre me recalcó que yo estaba en la panza cuando se bautizó. Así que nací dentro de la iglesia adventista, me crié dentro de la iglesia y siempre que hablan de testimonios, de pasar a dar testimonios, me costaba pensar un momento especial en mi vida para contar. Entonces, como me cuesta, voy a contar, pero desde otra perspectiva. Ayer decía Vadim que el testimonio de hoy iba a tocar un aspecto un tanto distinto a lo que normalmente escuchamos, porque voy a contar algo que no es específicamente mío, que me pasó a mí, o una manifestación en mi experiencia, sino en la experiencia de alguien más. Y fue un poco colectiva, ¿no? con mis hermanos. Yo tengo 3 hermanos, 2 hermanos, somos 3, de padre y madre. Mi mamá fue la segunda gestión de mi papá, así que tengo 4 hermanos que son más grandes. Así que durante 45 años prácticamente orábamos por mi papá. Él no aceptó nunca asistir a la iglesia, no tenía ningún problema en que nosotros lo hagamos, nos llevaba, nos traía, nos llevaba a los campamentos, aportaba con un montón de cosas dentro de la iglesia. Cuando teníamos que ir de campamento, a veces nos llevaba con la camioneta, o había que juntar plata y muchos años él tuvo una panificadora, entonces se vendían prepisas, bueno, de un montón de formas, pero yendo a la iglesia a buscarnos, a traernos, siempre charlaba con alguien en la puerta, venía gente a comer a casa y conocía a muchos hermanos de la iglesia. Y eso no sé si era demasiado bueno, ¿no? Porque conocía demasiadas cosas de gente de la iglesia. Entonces, en muchas conversaciones salían cosas de las personas de la iglesia, ¿no? ¿Qué me decís? Pero mira si aquel, de allá, esto otro, ¿no? Entonces, era bastante difícil charlar con él de algo de asistir a la iglesia, ¿no? Creía en Dios de alguna manera, tenía historial católico, y bueno, en el año, no recuerdo ahora bien, pero 95, 96, debe haber sido, no, un poquito más. Se separaron con mi mamá. Así que, bueno, empezamos a tener una vida un tanto distinta. En casa no era lo mismo. Y yo siempre fui uno de los más cercanos a mi papá. A pesar de que no había sido el mejor ejemplo de vida, era un hombre honesto, recontra honesto. Todos los que lo conocieron creo que se daban cuenta de que era una persona bastante agradable de charlar, de estar, pero bueno, tenía algunas debilidades, y bueno, no podía dejarlas, esas debilidades, ¿no? Y bueno, orábamos para que él de alguna manera acepte a Cristo, y no veíamos ni siquiera un atisbo de que hubiera esa posibilidad. Hace unos 3 años, 4, empezó con unos problemas bastante graves de salud, y sobre todo en el año 22 tuvo un ACV
Eso le empezó a complicar mucho la movilidad, más que nada. Cognitivamente estaba mejor que yo casi. Y bueno, su movilidad se fue complicando bastante. Y su salud estaba bastante frágil. Seguíamos orando para que de alguna manera él pueda tener la oportunidad de tomar una decisión. Y bueno, el año 22 transcurrió con él teniendo varias cosas en su salud que lo fueron deteriorando cada vez más. Cada cosita que le pasaba, tenía 88 años, ya en el año 22. No, perdón, en el año 23. Y bueno, su salud se fue complicando, tomamos algunas decisiones. Yo, gracias a Dios, pude viajar bastante a poder acompañar a mis hermanos en algunas decisiones que había que tomar. Una de ellas fue internarlo en un geriátrico, dado que él hasta entonces había vivido solo, siempre solo. Y bueno, lo llevamos a un geriátrico, a un asilo, que nos gustó la forma que tenían de atenderlo y demás. Y no le gustó demasiado en principio la decisión esa, pero después la aceptó. A último momento él ya estaba en silla de ruedas, porque no podía soportar su peso en las piernas, ya no le respondían tanto. Y el año pasado recibo la noticia de que, bueno, lo fueron internando por una cosa, por otra salía, lo llevaba mi hermana a la casa, estaba un tiempito en la casa de ella, pero bueno, volvía a estar en el asilo. Y así transcurrían sus últimos momentos, ¿no? Y difícil. El año pasado estuvimos trabajando mucho anteriormente para poder llegar al Camporí de Conquistadores con Walter, y teníamos en febrero la fecha del Camporí. Yo ya tenía paga todas las cosas que había que pagar, inscripción, viaje, comida, todo, y estaba llegando la fecha del Camporí. Y una semana antes, el fin de semana anterior, me avisa mi hermana que lo habían internado con una neumonía, que estaba bastante mal. Y no sé, yo tuve la intuición de que tenía que viajar, sí o sí. Así que bueno, arreglamos las cosas ahí del Camporí y tomé la decisión de irme a Buenos Aires, en lugar de ir a Mendoza. Llegué el viernes al mediodía prácticamente a Buenos Aires, y era el horario casi de visita. Y desde que había tomado la decisión de viajar, empecé a orar para que Dios le diera la oportunidad de tomar una decisión. Esa era mi oración. Quiero que Él tenga la oportunidad de tomar una decisión, una más, porque me imagino que en su vida debe haber tenido un montón de oportunidades que fue rechazando, ¿no? Entonces yo decía, una oportunidad más. Y oraba por eso. Y bueno, llegué allá el viernes y él estaba internado en un hospital. Era más o menos el horario de visita cuando yo bajé el avión, así que derecho nos fuimos al hospital. Entramos, pude estar un ratito con él. Estaban mis hermanos también. Mis medios hermanos más grandes también estaban ahí. Así que, bueno, ya no podía hablar. Estaba con una neumonía muy, muy fuerte y no, lo único que era un susurro que no se entendía nada, era aire nomás que salía de su boca y no podía comunicarse. Así que bueno, los horarios de visita eran muy estrictos en el hospital, así que transcurrió ese viernes, nos volvimos a la casa de mi hermana, transcurrió ese viernes y había que esperar hasta el sábado a la tarde recién para poder volver a ir. Bueno,
como no había forma de comunicarse con él, se me había ocurrido la idea de hacer un cartelito con letras para que él por lo menos nos señale alguna letra para decir sí, no o algo. Y yo tenía en mente esa oración, ¿no? Dame la oportunidad de decirle algo y que él tome una decisión. Ese sábado transcurrió la mañana, fuimos a la iglesia y demás. A la tarde, al horario de visita, llegamos ahí al hospital y en la recepción nos dicen no pueden pasar. Están los médicos y demás en la habitación. Así que bueno, nos quedamos esperando un rato. Cuando había pasado un buen rato, se acerca un médico y nos da la noticia de que habían estado trabajando con mi papá y que no había superado una crisis y que estaba descansando. Así que, bueno, la angustia del momento, el dolor, llanto de mi hermana, mío, yo decía, tome la decisión, viajé, vengo pidiendo la oportunidad de que él tome una decisión. Y eso no había pasado. Así que, aparte de toda la situación y la angustia del momento, ese era un dolor para mí, ¿no? Es decir, estuve ahí de poder hablar con él, no tenía forma de comunicarme, yo le hacía preguntas y él lo único que hacía era me apretaba la mano. Y la verdad es que me quedé bastante mal, ¿no? Y creo que todos oramos por la conversión de alguien en algún momento. Y a veces parece que los años van pasando y no llega ese momento. Bueno, justo estaba Badin allá, nos acompañó. Y claro, uno en ese momento no está consciente de un montón de cosas, ¿no? Después, con mi hermana empezamos a hablar, bueno, hay que avisar al geriátrico que ya no va a volver, hay que ir a bajar las cosas. Y él había estado empezando a tener sesiones de kinesiología con una persona que había conseguido mi hermana, que iba al asilo a atender a algunos de las personas que estaban ahí. Así que, bueno, también le avisó que había fallecido. Y yo seguía con ese sabor amargo, ¿no? Es decir, llegué hasta ahí, pude verlo, no pude hablar con él. Pero bueno, Dios siempre tiene preparado algo más. Y a pesar de que yo no tuve esa oportunidad de hablar con él, nos llegó un mensaje, una respuesta que era del kinesiólogo que había estado con mi papá días antes de esto. Y él nos dio un mensaje y un testimonio. Y si me permiten, quiero hacérselos escuchar parte del mensaje, porque contiene una respuesta que fue una respuesta espectacular para nosotros, ¿no? Se los estoy spoileando un poquito, pero vuelvo un poquito para atrás, perdón. Dios lo bendiga. Yo antes de que él fallezca, antes de que él caiga internado la primera vez, yo hablé con él. Le pregunté si él creía en Dios. De alguna manera no fue que sí, yo le hice hacer una oración de entrega, ¿viste? Bueno, yo soy cristiano. Yo le comenté que yo era otra persona hace unos años, tenía muchas adicciones, depresión y demás, y bueno, Dios me sacó de todo eso y hoy en día ayuda a las personas. Y bueno, hice una oración para que él
pase lo que pase, descanse en paz. Que Dios lo sane o si quiera su bola que pueda estar con él y que descanse en paz. Así que bueno, yo hice mi parte y bueno, él está con Dios. Así que bueno, bendiciones, Rosana. Cualquier cosita, Yo no sé qué decisión tomó, cuánto entendió él, pero sí sé que fue la respuesta de Dios para esa situación. Así que bueno, eso les quería contar. Muchos años podemos estar orando por alguien y tal vez ni siquiera nos enteremos. Nosotros nos enteramos casi de casualidad de esta situación. Pero Dios tiene preparado algo para todos, para cada uno. Y hasta último momento va a dar la oportunidad para que las personas se salven. Bueno, te das cuenta que el problema de los testimonios es que te la complican, ¿no? Después uno tiene que pasar acá y compartir. Saben que un ángulo que me interesaba mucho de lo que iba a compartir Sergio hoy es que tiene mucho que ver con esto, te das cuenta, ¿no es cierto? Nosotros no somos islitas. O sea, nuestros afectos son parte de nosotros. Y nos importan mucho más de lo que a veces podemos nosotros suponer. Y en este caso que nos contaba Sergio, años y años orando. Y finalmente Beto muere y no pasó nada. No hubo respuesta. Parecía. Y después, cuando todo pasó, se enteran de que sí hubo una respuesta. No fue con ellos. Dios usó un instrumento que no se imaginaban. Porque Sergio fue con el plan de decir, bueno, voy a hablar con él y que le queda una oportunidad. Pero un kinesiólogo de quien no se esperaba que interviniera en ese aspecto, fue el instrumento que Dios usó para dar una oportunidad. Y mirá vos qué diferencia que hace en cómo se vive ese duelo temporal cuando uno sabe que la persona amada tuvo una oportunidad y que tomó una decisión. Qué distinto que es, ¿no? Más que nada cuando ponemos todas las cuestiones en perspectiva de eternidad. Por eso, justamente es que yo creo que claramente Jesús no quería que nos confundamos con Él. Vimos una situación ayer del paralítico de Betesda y recordamos varios casos donde Jesús les decía a los que Él había sanado, es un milagro, ¿cómo no alabar a Dios por ese milagro? Y Jesús decía, no le digas a nadie. Qué milagro más grande que de una resurrección, que despertar a uno que murió. Y cuando la hija de Jairo, vos te acordás, eso de la historia está en Lucas 8:56, no vamos a ver la historia, solamente quiero ir a un punto, porque vos te acordás todo lo que pasó. Él llega a un velorio, todos están llorando, desesperados por una criaturita de 13 años que ha muerto, y Jesús le dice a los que están llorando, lógicamente no lloren, la niña no está muerta, sino que duerme. Hizo que la gente se moleste, la gente que estaba en ese lugar, con mucha lógica, ¿no? Claro, porque ellos no veían lo que Jesús veía, no sabían lo que Jesús sabía. Eran solamente como vos y yo. Pero ahí estaba Jesús para marcar una diferencia en ese caso particular. Y dice el capítulo 8, versículo 56, después de que la niña volvió a la vida, ¿no? Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. ¿Cómo no contar a nadie? Obviamente contaron por todos lados, pero Jesús les dijo, no cuenten a nadie. ¿Que no estaba bueno que esa niñita haya resucitado? Claro que sí. ¿Dónde está esa niñita ahora? ¿Qué pasó con la hija de Jairón ahora?
resucitó sanita 13 años y ahora murió, por supuesto. Él no vino para darle un poquito más de vida a la gente, que es bueno, ¿quién no quiere vivir un poco más? Él vino para que podamos tener vida eterna. Y nosotros, que vemos tan grandes nuestros problemas temporales que están delante de nuestros ojos, muchas veces esos eclipsan el fondo de la cuestión, que es la vida eterna. Y Jesús hizo un montón de milagros para mejorar la vida de un montón de personas. Pero no vino a eso. No vino a curar al paralítico de Betesda, vino a salvarlo, que es infinitamente más que curar lo que es buenísimo. Y Jesús disfrutaba sanando, pero Él vino a salvar. Y si sanó un montón de gente, es porque Él quería que vos y yo tengamos muy claro que lo que para vos es algo sin solución, para Él no, porque Él es Dios. El último problema y la última frontera, que es la muerte, que para vos y nosotros es terminal, para Él es como el sueño del dormir, del descansar. Pero bueno, las personas nos confundimos con bastante facilidad, ¿no? Él no vino a sanar, aunque sanó. Él vino a salvar a los que están perdidos, ¿no? A salvar a los pecadores. Vamos a tener una oración ahora. Alguien quisiera, esto no lo pedimos, pero alguien quisiera orar especialmente por nosotros y nuestros papelitos. De paso, hay alguien, sí, que no había estado presente. ¿Querés darle, Dani? Creo que sería el único. La idea es que en ese papelito pongamos mentalmente nada más nuestros afectos, la gente que nos importa. No hace falta escribir nada, solamente pensar en las personas que forman nuestro entorno, nuestros afectos, y que cuando nosotros vayamos al cielo con Jesús, no quisiéramos que ninguno de ellos falte. Solo con pensar en eso, ya está, y después lo podemos traer acá. ¿Alguien quiere hacer la oración por nuestra salvación y por la salvación de nuestros afectos? ¿Alguien quiere orar por todos nosotros? Sí, Sergio. ¿Podés venir acá? Y los que podamos, nos arrodillamos. El que no se queda sentado, tranquilo, no nos hagan problemas. Querido Señor, queremos agradecerte porque nos has dado este día de vida, de salud y oportunidad para estar en tu casa, para rogarte por cada uno de nosotros y por nuestra salvación. Rogamos, Señor, que perdones nuestra falta, nuestros pecados, y que en esta oración nuestras vidas sean de alabanza a tu nombre. Queremos agradecerte por todo lo que Jesús hizo y está haciendo por nosotros. Queremos agradecerte porque el Consolador sigue perfeccionando esa obra en nuestros corazones tan duros. Pero te rogamos, Señor, que todas nuestras limitaciones no sean un impedimento para que en tus manos podamos hacer la misión que nos has dado. Te rogamos, Señor, que así como deseamos que tú nos salves, que también puedas salvar a todos aquellos por quienes estamos orando, que están representados con letras de fuego en ese papel, pero que cuando vengas en tu gloria queremos estar en un cielo rodeado con ellos, alabándote. Gracias por los resultados que ya se están viendo en nuestras vidas y en la de tus hijos. Gracias por las oraciones respondidas. Y ahora, Señor, al participar juntos del culto, rogamos la unción del Espíritu Santo en la palabra de Vadim para que lo utilices como instrumento para hablar a nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida en tus manos y te agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te bendiga.
Además, hoy tenemos un tema fuerte. A veces se cree que las emociones son un poco enemigas de poder usar la cabeza con racionalidad, ¿no? Pero, ¿cómo no va a impactarte los que son los afectos de tu vida? ¿Cómo no te van a impactar? Vos mirá la preocupación de Jesús por la salvación de las personas. Ayer cuando nos quedamos con el tema del paralítico sanado, ese momento crítico, ¿no es cierto? Él decide bien, cree en Jesús y es sanado, ¿no? Vos te habrás ido pensando también, pidiendo. Dijimos que hoy tendríamos un refuerzo. Vos sabés que el paralítico fue al templo, sabés que hubo un montón de incidentes, pero quiero ir a este punto. Es Juan 5, versículo 14. Y voy a pedir que alguien busque Juan 8:10. ¿Quién buscaría Juan 8:10? Norma. Yo voy a leer el otro, el de Juan 5:14. Dice que es la historia del paralítico, ¿no? Que fue al templo. Dice, después de esto Jesús lo encontró en el templo. Jesús encuentra al paralítico en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿Lo está amenazando Jesús? No. Le está dando poder. Como la palabra de Jesús le dio poder para caminar, aunque era imposible que caminara, la palabra de Jesús le dio poder para vencer, poder para luchar contra sus debilidades y triunfar. Le dio autoridad sobre sus problemas personales para vencer. Eso es lo que Jesús te da a vos cuando orás y le pedís sanidad, le pedís perdón y le pedís liberación. Jesús te sana. Jesús te da poder, te da autoridad para que puedas. Si querés, si vos le decís, quiero vencer, Él te da la autoridad para que puedas ser vencedor en todo eso. Es una lucha constante, pero con Él guiando nuestra vida, seremos más que vencedores. De ahí la importancia de que estemos reunidos pidiendo al Espíritu Santo, pidiendo el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Poder para vencer el pecado. ¿Te acordás vos un caso más? Juan 8:10, Norma, ¿querías leerlo? Sí. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y el 11 también, por favor. Él, El 11 también, por favor. ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Le salvó la vida a esta mujer. Ella sabía que era el último día de su vida. ¿Vos te das cuenta cómo muchas veces el momento más crítico de la vida de una persona es el que le ayuda a tomar una decisión inteligente? Si se encuentra con Jesús. Escuchamos el testimonio del papá de Sergio. El paralítico de Bethesda estaba en lo último de su vida. Esta mujer iba a morir apedreada ese día, ajusticiada ese día. Pero se encontró con Jesús y Jesús le dice, ni yo te condeno, andá y sé feliz. No le dijo eso. Andá a seguir con tu vida, tranquila que ni yo te condeno. No le dijo eso. Hizo un milagro en su vida. El milagro no fue solo salvarla de las piedras. El milagro fue darle autoridad, una autoridad que ella no tenía para vencer sus propias tendencias y pecados. Cuando Jesús le dice, no peques más, es como cuando le dice al leproso, quiero ser limpio. La palabra de Dios es poder, poder para vencer. Y eso es lo que le regaló a esta mujer, le dio poder para vencer. Por eso le dijo, vete y no peques más, porque no te olvides.
Jesús no vino a sanar enfermos solamente, vino a salvar pecadores. Y nunca fue sencillo para vos, y lo sé porque sos parecido a mí, permitir que Dios sea Dios. En mi vida, en tu vida. Porque las personas somos complicadas para eso. Nuestra naturaleza nos evita que sea fácil permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. Aceptar eso implica un amplio rango de posibilidades. Si vos decidís que Dios sea Dios en tu vida, eso abre un abanico de situaciones que se van a dar en tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque ¿es la voluntad de Dios ser Dios en tu vida? Por supuesto, porque Él te quiere salvar. Dio su vida para salvarte. Siempre el inconveniente que hay para que Él pueda salvarnos o no, soy yo. Y los límites que yo le ponga a Dios para dejarlo ser verdaderamente Dios en mi vida. Pero si es tu voluntad y vos sinceramente le pedís a Dios que sea Dios en tu vida, Él lo será. Ahora, y nadie te lo va a impedir. Porque si vos querés y autorizás a Dios, es la voluntad de Dios Todopoderoso, ¿quién te lo va a impedir? Nadie, nada, ni nadie. Por más poderoso que sea nuestro enemigo, no es más poderoso que Dios. Y si tu voluntad está alineada con la de Él, somos más que vencedores con garantía absoluta. No hay forma de que el enemigo te venza si es tu voluntad. Porque la de Él es la tuya. ¿Vos querés pelear para que Dios sea Dios en tu vida? Entonces, la forma como continúa tu historia está garantizada por el poder de Dios. Pero como te decía, puede ser un tránsito complicado o menos complicado. Eso dependerá de mí. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar mañana y el domingo. Pero veamos ejemplo para ir entendiendo de qué estamos hablando, de gente que se entregó a Jesús. Ayúdenme a buscar en la Biblia Juan 1:49. ¿Quién va a buscar esto? Juan 1:49. Vos, Sergio, bien. Otro que busque Juan 3:3. Juli Juan 3:3 y Mabel Juan 19:39. Mabel Juan 19:39. ¿Quién más? Uno más. Viviana, Daniel 4, 1 al 3. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora son gente que decidió que Dios sea Dios en su vida. Observa este caso, Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Se acuerdan del caso de Natanael? Felipe lo fue a buscar, le dijo, hemos encontrado al Mesías. Él tuvo ahí una situación como diciendo, amigo, de Nazaret puede salir algo bueno. Hubo una situación ahí. ¿Cuánto tardó esa situación? Desde que Felipe fue a buscarlo a Natanael, le dice entonces a Natanael, sin discutir nada, vení, viene, se encuentra con Jesús. ¿Y cuánto pasó hasta que él reconoce en ese, sobre quien tenía prejuicios, que ese era el Rey de Israel, el Hijo de Dios? ¿Cuánto tiempo pasó? Un rato pasó, ¿no? Un rato. No pinta que haya sido un proceso extremadamente traumático, porque cuando lo encuentra Felipe, ¿qué estaba haciendo Natanael? Estaba orando bajo un árbol. Estaba buscando la dirección de Dios. Es como si hubiera estado transitando los 10 días pidiendo el Espíritu Santo. Estaba pidiendo la guía de Dios. Estaba pidiendo, Señor, mostrame. Entonces, por más que estaba prejuiciado en cuanto a esto, estaba sensible a la voz de Dios. Y parece que tuvo un tránsito, porque por lo que conocemos de la Escritura, si bien no es un personaje descollante en su protagonismo, es alguien que fue fiel a Dios pasando por
tembladerales como todos los demás discípulos y todo, pero fue fiel hasta la muerte, básicamente, hasta donde nosotros conocemos y sabemos, ¿no? Otro personaje. Juan 3:33. Juan 3, perdón. Estoy sin anteojos, Juli. 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá tenés otra persona buena, ejemplo. De entre todos los malos líderes del pueblo de Israel, acá tenés uno bueno, que va a buscar a Jesús porque sabe que a pesar de todo y de lo que la gente le diga y demás, él tiene un problema. Y cuando vio a Jesús hacer la limpieza en el templo, eso sintonizaba con cosas que él tenía adentro. Y dijo, yo quiero hablar con este hombre. Fue a hablar con este hombre y este hombre lo que le dice es, vos tenés un problema tan grave que si no nacés de vuelta, estás perdido. Pero era uno de los mejores referentes del pueblo de Israel. Él fue sacudido por esto, pero siguió peleando. Juan 19:39, Mabel. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. 3 años estuvo peleando con su entrega a Dios y aceptar que eso, o sea, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios. 3 años peleando con eso, entendiendo que por ahí iba, pero no se atrevía a tomar la decisión. Algo lo bloqueaba para que Dios sea Dios en su vida, a pesar de quién era, el liderazgo bueno que tenía bloqueos que le impidían, y cuando finalmente Jesús murió, él se entregó a Dios. Antes por muchas razones no lo hizo, ahora que había muerto lo hizo. Es extraño. Le llevó más tiempo. 3 años de lucha, de pelea. Hay gente que tiene quizás problemas distintos, gente que le cuesta un montón poder vencer, ¿no? Pero si la persona le pide a Dios que Dios sea Dios en su vida, Él se las va a arreglar para que la persona sea victoriosa. Un caso fuerte con respecto a esto es lo que nos va a compartir Viviana ahora, que está en Daniel 4:1-3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Es como si hubiera pasado acá adelante Nabucodonosor y les dice, hermanos de Dinahuapi, voy a contarles las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y vos te preparás como para escuchar algo deslumbrante, algo maravilloso. ¿De dónde te habrá sacado Dios para que vos estés dispuesto a dar un testimonio como este que te está predisponiendo a que escuches? Vos lees el resto del capítulo 4 y decís, pero estuvo 7 años alejado de la civilización, viviendo como un animal humillado, el rey humillado a nivel de una bestia. Qué difícil era para Nabucodonosor poder reconocer que Dios sea Dios en su vida, porque él era tan grande, tenía tantas razones para ser orgulloso, el rey más poderoso del planeta, el mejor ejército, el más rico. Todo esto lo hice yo, con mi fuerza. Qué difícil le era reconocer a alguien superior y que tenía que él, rey, el principal de los reyes, postrarse delante del rey del universo. Le costaba demasiado. Dios tuvo que darle, porque fue Dios el que le mandó esto. Dios no suele hacer este tipo de situaciones, pero Nabucodonosor quería ser salvo y no podía. Necesitó un tratamiento extremo. Y termina ese capítulo diciendo, por eso yo, después de contar todo lo que le pasó, hasta que levantó sus ojos al cielo y reconoció a Dios como su Dios, por eso yo, Nabucodonosor, alabo,
exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios como yo. Y me permitió, a pesar de mi soberbia, que pueda ser un siervo suyo. Claro, pero ¿cómo le costó? Toda su vida peleando con esto. Y al final, bueno, no sé cuánto tiempo más después de esto él vivió, pero vivir toda esta tragedia. Pero finalmente, ¿qué es lo que importa? Haber pasado mal esos 7 años. Lo que importa es que él va a alcanzar la salvación. Cueste lo que cueste. ¿Qué es más importante que la salvación? Preguntale a Jesús, que dio su vida en la cruz. ¿Qué es más importante que la salvación? Algunas historias conoceremos en el cielo de este tipo, ¿no? Cuántas oraciones que quizás fueron respondidas y nunca nos enteramos. Les cuento en cortito una historia de alguien que transitó un camino parecido al de Nabucodonosor. Quería que Dios sea Dios en su vida, pero no podía. No podía. Cuando terminó la escuela secundaria, con sus 17 años, empezó a estudiar en la facultad. Era brillante, le fue muy bien. Pero al transitar nuevos ambientes, nuevos entornos, empezó a descubrir algo que nunca, o quizás no había tenido tan claramente antes, y es que no podía con sus tendencias, con sus malas tendencias que la alejaban de Dios. Y tomó distancia, y tomó distancia, y tomó distancia. Cuando llegó a los 22 años, estaba viviendo sola, matándose estudiando, brillante en lo suyo, matándose trabajando para poder mantenerse, porque era de una familia extremadamente humilde, o sea, todo lo que tenía lo tenía a fuerza de su trabajo. Así que trabajaba doble turno y estudiaba. ¿Cuándo dormía? Bueno, era joven. Los jóvenes se la aguantan a veces, ¿no? Varias veces hablamos de eso, ¿no? No sos inmortal, pero bueno, a veces parece. ¿Y los fines de semana qué? Bailar, chupar, trasnochar, que era la oportunidad de quizás poder descansar, pero no, era exigir más para empezar otra semana, empezando la semana fundida. De pronto un día, en ese caminar desenfrenado, se apareció una enfermedad que en 1 o 2 semanas de estar perfecta quedó inconsciente con el sistema neuronal desconectado, al punto que no funcionaba ni su corazón, bueno, el corazón sí, los pulmones no funcionaban y ninguna de todo el sistema funcionaba, todo tenía que funcionar en forma artificial. Transitar esa enfermedad fue algo tremendamente, es una enfermedad cíclica que te destroza hasta dejarte inconsciente y después la recuperación del sistema neuronal es algo de mucho dolor, sufrimiento y lucha y muchos meses y meses y meses para ir empezando a recuperar movimiento en la boca, poder abrir los ojos, poder empezar a mover las partes más cercanas al tronco y después se va extendiendo la recuperación hacia las extremidades, pero meses y meses pasan hasta que se va recuperando, luchando y con dolor para hacer eso. Se iba recuperando y cuando llegaba por ahí a un cierto punto bastante bueno, de vuelta le agarraba otro golpe y otra vez a quedar de vuelta en la lona, que parecía que se moría, pero era fuerte y no se moría. Y otra vez empezar a remarla. 7 años de transcurso, igual que Nabucodonosor. Cuando todo esto empezó, hablando con la mamá,
que estaba absolutamente preocupada por su hija y cómo terminaría, me dijo, si le tiene que pasar lo que le pasó a Nabucodonosor, con tal de que cambie, que le pase. Recién empezaba esto, nadie imaginaba lo que podía ser esto. Promediando la enfermedad, había reuniones de oración en la iglesia de San Martín, de la cual éramos miembros. Yo la iba a buscar al lugar donde estaba haciendo rehabilitación y me daban permiso para traerla hasta la iglesia y después devolverla, ¿no? Estábamos en el auto esperando que empiece la reunión. Generalmente el tono de ella de lidiar con esto era estar enojadísima con Dios y con la vida. Tiene sentido, ¿no? Cuando estábamos en el auto los dos ahí sentados, me dice, Vadim, ¿sabes una cosa? Yo le agradezco a Dios por esta enfermedad, porque yo no puedo permitir que Dios sea Dios en mi vida. Y si no fuera por esto que Él me está haciendo pasar, yo no podría. Me extrañó tremendamente la fuerza de esto, ¿no? Siguió transitando toda esta situación con altos y bajos, más bajos que altos, básicamente con mucha rebeldía contra lo que estaba pasando, ¿no? Y las ganas de vivir y de salir adelante y darse cuenta que recuperaba y ¡fum! Otra vez se caía al fondo del pozo, hasta que al final, la última vez, ya hablando con su mamá, con su hermana, le dijo, ahora cuando llegue al punto más bajo, no autorice el respirador. Hasta acá llegamos. Y así fue. Solamente que, mira vos, su mamá y su hermana distanciadas de la iglesia, tal vez por toda esta situación que se estaba viviendo, de la iglesia, de Dios en realidad. Porque cómo Dios permitía que pase esto. ¿Sabes qué fue lo último que ella hizo? Daniela. Lo último que hizo fue pedirle a su mamá que se entregue a Dios, que ella se manifestaba abiertamente atea. Era re cristiana, pero toda esta vivencia la llevó a autopercibirse así, ¿no? Y a la hermana también le hizo prometer que iba a volver a la iglesia y que permita que Dios sea Dios en su vida. Y descansó. Podés verlo de dos maneras. Podés decir, qué desgracia que le tocó vivir a esta chica, y coincidimos 100%. Yo oré para que ella se sane, la ungimos. Oré pidiéndole a Dios que se sane. Deseaba que se sane. No se sanó. Después de que todo pasó, que me enteré también cómo había sido el desenlace final, me quedé preguntándome también, ¿no? Qué caro que le costó, pero ella no podía. ¿Será que ella particularmente necesitaba tanto para poder ser victoriosa? Si ella es victoriosa y cuando vamos al cielo podemos abrazarnos con ella, ¿habrá sido muy caro el precio que pagó? Estoy seguro de que no. Estoy seguro de que como Nabucodonosor le va a agradecer a Dios por haberla salvado a pesar de ella, porque ella no podía. Por eso te decía, decidir que Dios sea Dios en tu vida es un camino que abre un rango de situaciones por las que vas a atravesar. Es seguro que tu historia termina bien, pero en vos está que ese tránsito sea más ágil y menos complicado o más complicado. Si vos querés que Dios sea Dios en tu vida, Él lo va a hacer y Él te va a salvar. Lo que vamos a estar viendo mañana y el domingo es cómo podemos hacer, qué orientación tenemos para hacer que este tránsito de dejar que Dios sea lo más liviano posible para nosotros,
para que podamos disfrutar lo más posible de ser llamados hijos de Dios. Por eso lo que nos resta de acá al final de los 10 días tiene básicamente 2 enfoques: crisis y victoria, porque esto no puede terminar de otra manera. Por eso el lunes la idea sería que podamos traer una Santa Cena para sentir más la presencia de Jesús. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Que puedas ver a Jesús. Creo que quizás una muy buena manera de terminar estos 10 días sea esa. No hablamos con el pastor ni nada, porque ustedes saben, esto no está armado, venimos con una agenda abierta y Dios viene armando las cosas, ¿no? El día a día, las partes de cada día y también la temática de cada día. Cuando empezamos yo más o menos tenía claro el día 1, lo demás en blanco, pero porque va basándose como la experiencia que vamos transitando un día y viendo y lo que Dios va mostrando. Ustedes sé que están orando y el Espíritu Santo va como armando las cosas para que termine siendo lo que Él quiera, porque es la idea, ¿no? Así que ahora vamos a cerrar entonces nuestro encuentro como lo hacemos siempre y ojalá que las letras de esta canción con la que venimos cerrando cada día se haga cada vez más carne entre nosotros. Y así como la ilustración que elegimos para, de alguna manera, armonizar con la letra de esta canción, la idea es que vos y yo podamos sentirnos cada vez más unidos. Yo sé que eso está pasando. Cuando escuchás un testimonio, que conoces un poquito más la experiencia por la que una persona transitó, vos estás más cerca, vos te identificás más, vos valorás más y apreciás más a la persona que comparte con vos esta experiencia de pelear la vida cristiana, de pelear cada uno a nuestra manera y con nuestros límites y lograr que Dios sea Dios en nuestra vida. Alabamos al Señor cantando la canción Unidos. Únenos, Señor. Ahí está. Únenos, Señor. Gracias. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Es el pueblo del Señor aquí en la tierra. Nuestra gran misión es predicar el Evangelio, dar a conocer que Cristo pronto volverá. Pero ¿cómo lo haremos, Señor? Si en nosotros no existe la unidad. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión. Que cuando tú vengas no estemos